Christian Center introduce el segmento Restaurando su Identidad con la pastora Olga Zulma. Gloria a Dios, en esta mañana les damos la bienvenida al segmento de la iglesia de Trinity Christian Center y el ministerio Restaurando tu Identidad. Para mí es un placer y un privilegio estar aquí. A través de estas ondas radiales podemos entrar donde usted se encuentre, sintonizando esta estación de radio. Como siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, es una gran bendición que Dios nos puso en esta ciudad, tener esta estación de radio que es un ministerio ambulante donde podemos entrar a traerle la palabra. Traerle la palabra viva y eficaz para poder seguir adelante. Necesitamos la palabra, porque muchas veces hay obstáculos, hay impedimentos, hay tantas cosas en nuestras vidas y ¿cómo vamos a solucionarlo? Sino con la palabra de Dios. Amén. Y quiero entrar rápidamente al estudio que traje. Y ese estudio se llama... el estudio se llama ¿Quién es ese? ¿Por qué todos se inclinan a él? Amén. ¿Quién es ese? Y viene en Mateo capítulo 21, versículo 10, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovía diciendo, ¿quién es ese? A ver, amén. Dios es un Dios grande y poderoso. Dios está al pendiente de cada necesidad, de cada petición que haya en nuestro corazón. Por eso traje ese tema. ¿Quién es ese? Ese es el Salvador de tu vida, el Redentor de tu vida. El domingo de Ramos siempre lo celebramos a la entrada. ¿A la entrada de qué? De que entramos a la Cuaresma. A la entrada donde decimos, ¿sabes qué? Es la palabra de Dios, es Dios a través de su palabra que nos habla, nos instruye, nos capacita para que nosotros sigamos adelante. Y el domingo de Ramos lo celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ese día marcó el comienzo de su última semana sobre la tierra. Ese domingo es un domingo especial. Porque recordamos que Jesús estuvo dispuesto a ir a Jerusalén, aún, hermanos, cuando sabía que ahí sufriría hasta la muerte. Él sabía, no iba ignorante. Y quizás te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Por amor a cada uno de nosotros, para dar su vida en rescate por muchos de nosotros. Ahí en Zacarías, te doy una información rápidamente. Capítulo 9, versículo 9 nos informa. Dice, alégrense mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira tu rey que viene hacia ti, justo, victorioso, humilde, viene, montado en un burrito, cría de asna. Amén. Cuando Jesús y los suyos iban en el camino a Jerusalén, el lugar de Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús le dijo a dos de sus discípulos, vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Y al entrar al pueblo encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué se lo están llevando, por qué lo están desatando, contéstale que el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Amén. Ellos fueron y encontraron al burro en la calle atado junto a una puerta y lo desamarraron y lo llevaron a Jesús. El burro le echaron los mantos sobre él y se sentó Jesús, lo montó a ese burrito. Muchos extendían sus mantos en el camino, otros tapizaban con ramas el camino para que pasara Jesús. Otros se llevaban las hojas. ¿Para qué? Para ponérselo, para que él pasara. Muchos extendían sus mantos, como le vuelvo a decir, y otros gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que ha llegado, el reino de nuestro Padre David, hosana en los cielos, hosana.
Qué bonito es sentir la presencia de Dios, que verdaderamente tenemos que evaluar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo se ha manifestado grandemente. Él pagó un precio por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. ¿A dónde podemos ir si Él tiene palabra de vida eterna? ¿A dónde nos podemos acercar si Él es el único que trae la salvación? La gente estaba asombrada, estaba asombrada por todo lo que estaba pasando ahí. Y pues nosotros podemos estar asombrados, pero al mismo tiempo podemos agradecerle a Dios por todo lo que Él está haciendo y ha hecho en nuestras vidas. Y quiero compartir rápidamente el Mateo capítulo 21, versículos 6 al 10. Amén. Mateo capítulo 21, versículo 6 al versículo 10. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en su camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. En el versículo 10 dice, y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovía diciendo: ¿quién es ese? ¿Quién es? Y tenemos nosotros que comprender la presencia de Dios Padre. Ellos no conocían que era el Rey. Ellos sentían la presencia divina del Padre sobre nuestras vidas, sobre sus vidas. Podemos decir que hoy estamos celebrando el comienzo de la Semana Santa, recordando la entrada triunfal de Cristo Jesús en Jerusalén. Y venía, como está profetizado por el profeta Zacarías, sentado en un pollino de asna, y todas las personas clamaban diciendo: Hosana, lo cual significa salva ahora. Salva ahora. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir en nuestra vida: salva, Señor, lléname de tu presencia, déjame sentir tu presencia en mi vida, déjame sentir la muerte y la resurrección tuya, el pago que tú pagaste por la salvación mía, la salvación de mi familia? Podemos decir: salva ahora. Las personas recibieron a Jesús como Rey, poniendo sus mantos por donde pasaba, levantando las manos en alto, tal como se recibe a un rey cuando regresa victorioso de una batalla. Y muchas veces nosotros no comprendemos el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Es por eso que la gente se preguntaba en toda la ciudad, que cuando Jesús entró, ellos sintieron un gran impacto en sus vidas. Ellos preguntaban: ¿quién es ese? Porque toda la gente, o la mayoría de la gente, se inclinaba a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros en oración sentimos la presencia de Dios en nuestra vida y nos inclinamos hacia abajo? Recibe la honra, recibe la gloria. Padre Santo, tú eres grande y poderoso. ¿Cuántas veces hemos sentido la visitación de Él en nuestras vidas? Es impactante, hermanos, hermanas, porque todas las personas se postraban delante de Jesús. Las personas que lo seguían, las personas que lo recibieron como un rey, pero realmente, hermanos, hermanas, ellos no sabían que era el Rey de Reyes, era el Señor de Señores. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Millones de personas en el mundo celebran la Semana Santa y participan en las celebraciones religiosas. Cargan en sus hombros imágenes de Jesús, participan en los cultos especiales de Semana Santa, pero al igual que los judíos de Jerusalén, no saben verdaderamente quién es Jesús. Te puedo preguntar: ¿sabes tú quién es Jesús? ¿Sabes tú quién pagó el precio por la salvación tuya? ¿Sabes que Cristo cargó una cruz para darte la libertad, para sacarte del cautiverio? Y muchas veces endurecemos nuestro corazón y no ponemos atención en Dios. ¿Qué ha hecho Dios por mi vida? ¿Cómo me ha sacado adelante? ¿Cómo me sacó de las ataduras del mundo? Tenemos que pedirle a Dios que se manifieste grandemente en nuestra vida. Mi pregunta es: ¿quién es
ese? Porque la gente decía, ¿quién es ese? La gente se preguntaba, ¿quién es ese? Quizás tú también te has preguntado antes, ¿quién es ese? ¿De quién están hablando? Y te doy una confirmación en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay hombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. No hay ningún nombre. Muchas personas cristianas católicas hablan sobre Jesús y afirman que Jesús es uno de los grandes maestros de la historia, que es uno de los grandes profetas, pero aún verdaderamente Él es el maestro. Y verdaderamente Él es el profeta, pero más que todo, hermanos, es el único Salvador de este mundo. La palabra de Dios es clara. En ningún otro hay salvación en el mundo. Podrás haber muchas religiones. Las personas podrán tener muchos dioses y podrán tener tantas cosas. Y podrán también hablar que hay muchas profetas. Yo no te digo que no. Pero tenemos que tener bien claro que solamente hay un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús, que te salvó y te libertó. Y te doy una información rápidamente. En el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, nos informa. ¿Por qué aprovecha el hombre si ganase todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué aprovecha? ¿Qué provecho tienes si tu alma está perdida? Si andas sin rumbo fijo y no conoces y no valoras el pago que Él hizo por ti. Pagó un precio bien caro para salvarte, para librarte de las ataduras del enemigo. Y podemos tener mucho conocimiento, como te vuelvo a decir. Pero, ¿de qué sirve tener tanto dinero? ¿De qué sirve tener muchas posesiones? ¿De qué sirve que quieres que la gente te reconozca, pero no llevas el sello de la redención en tu frente? ¿De qué sirve si no tienes a Jesús como tu Salvador en tu vida? No tienes nada. Dios te está buscando. Dios quiere un encuentro personal que tú tengas con Él personalmente. Jesús es el Salvador, no es uno de los salvadores, es el único Salvador. Quizás te preguntes, ¿quién es ese? ¿Sabes que es la única puerta que tenemos para entrar a la vida eterna? ¿Sabes que Él está a un lado tuyo hoy? Para que tú lo conozcas personalmente, si tú le abres tu corazón y le dices, perdóname, Señor, mi modo de hablar, mi modo de ver, tenemos que pedirle a Él. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. ¿Por qué andamos de un lado para otro? No tenemos la paz, no tenemos el gozo, no tenemos la alegría. Siempre estamos murmurando, siempre estamos en contienda viendo los defectos de la otra persona cuando la vida de nosotros está llena de defectos, de fallas. Cuando Dios nos quiere dar una oportunidad. ¿Cuántas personas en el mundo quieren ser salvas, pero están tocando puertas equivocadas, a las puertas que no las llevan a la salvación, sino a la condenación? Ahí es donde nos llevan. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un encuentro personal con Dios, no valoramos el pago que Él pagó por la salvación de tu alma. Murmuramos y criticamos y tumbamos al que se ponga enfrente, porque yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella. Perdóname. Nadie somos mejores, nomás Él. Todos hemos pecado. Tire la piedra el primero que sea libre de culpa. Dios nos ama tal como nosotros estamos. Y Él comienza a trabajar y a limar nuestras asperezas de nuestra vida.
Ahí en Lucas capítulo 11, versículo 46 nos da una información. Y él dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley. ¿Por qué cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar? Pero vosotros ni aún con un dedo las toquéis. Intérpretes. Millones y millones de personas quieren entrar al cielo por medio de ¿qué? De la puerta llamada religión. Pero esta puerta, lo único que encuentras es una pesada carga de requisitos por cumplir. Y es la religión. Es la religión, pero tiene muchas cargas para que cargues. Dios no quiere que tú cargues cargas. Dios quiere que la carga que tú lleves sea liviana. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, nos da una información. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto de la letra, sino que del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Te doy otra confirmación. 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 1, nos da una información y dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Amén. Así mismo. La palabra de Dios es clara. La única puerta para salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Y dice él, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Ven a mí. Yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a quitar el peso que traes. Pero no ponemos atención. No ponemos atención. Mi pregunta es, ¿quién es ese? Es el único camino, la verdad. Es el camino a Dios. Es Jesucristo. En Juan, capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Mi pregunta es, ¿cuántas personas piensan que ellos pueden decidir cómo llegar a Dios? Piensan que ellos tienen todo el camino correcto, que están caminando para llegar al cielo. ¿Cuántas personas dicen, yo soy bueno, yo soy buena, yo no le hago daño a nadie, yo hago cosas buenas, yo no soy malo, yo no soy mala? Otras personas son malas, pero yo no soy. Pero la palabra de Dios nos dice o nos informa dos cosas bien importantes. Ahí en Proverbios capítulo 20, versículo 6 nos informa. Pero muchos claman, cada uno su propia bondad. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre o mujer de verdad, ¿quién la hallará? ¿Sabes una cosa? Que Jesús lloró porque era su libertador. Era el que venía en el nombre de Dios a libertarlo de la opresión de los romanos. Y no lo conocieron. No supieron conocerlo. No tenían el discernimiento de conocerlos. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44 nos da una información. Ahí el 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Quién llegó? Jesús, diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto con tus ojos. Porque vendrán días sobre ti y cuando tus enemigos te rodean con vallado y te sitiarán por todas las partes, te estrecharán. Y te van a derribar a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarás en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Te puedo decir cuántas veces nos ha visitado Dios a través de nuestra oración, a través de nuestro ayuno, a través de los estudios de la palabra. Cuántas veces nos ha visitado y nos habla y no oímos porque estamos sordos espiritualmente y no vemos porque estamos ciegos espiritualmente. Mira la condición en la que tú estás viviendo. Mira cómo tú lo has rechazado. Mira cómo tú lo has maltratado al Señor de señores, Rey de reyes. Pero vale la pena también enfocarnos en un detalle bien importante en este domingo de Ramos, la tristeza y el llanto de nuestro Señor Jesucristo. Él lloró, él vio la condición del ser humano como estaba.
Y aún así endurecemos nuestro corazón. Tenemos mucha religión. Mi pregunta es, ¿qué causó la tristeza al Señor Jesús que hizo que derramara lágrimas sobre Jerusalén? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí en el capítulo nos informa que Él lloró. Porque Él hubiera querido que Israel reconociera ese día de su historia, que el Mesías prometido, que ellos tanto esperaban, estaba entrando a Jerusalén, pero no lo reconocieron. Quizás tú y yo no lo reconozcamos cuando viene a nuestra vida, cuando se nos presenta en la oración, cuando estamos orando. No lo conocemos, porque nunca lo hemos invitado, nunca le hemos pedido perdóname porque te he ignorado. Nunca hemos podido levantar el manto que se nos cayó de la mano, de la unción. No podemos, por las tradiciones. Ahí en Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira tu rey viene hacia ti, justo y victorioso, humilde, viene montando un burrito, cría de asno. Amén. Hay que ser sensibles a la presencia del Espíritu de Dios. Hay que ser limpios y santos para que Él tome el lugar que le corresponde en nuestra vida. Fíjate que la nación de Israel ese día era un día profetizado para ellos por medio del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Su Dios, su Rey, su Mesías venía a ellos en la persona de Jesús, pero ellos no lo reconocieron. No lo aceptaron. ¿Cuántas veces, te vuelvo a preguntar, se te ha presentado a ti Dios? ¿A través de un sueño? ¿A través de la palabra de Dios? ¿A través de la oración? Y no lo reconoces. Pero ahora, más de 2000 años, hermanos, después de la entrada de Jesús a Jerusalén, podemos reconocer que Dios aún sigue y siendo el Rey de Reyes, y aún sigue sintiendo la tristeza de que sus hijos, sus hijas, su pueblo no lo reconozca. Te puedo decir yo, ¿lo reconoces? ¿O vives con tanta orgullo y vanidad que todo se va a caer? Eso es del diablo, voy a decir. Ese es del diablo. Porque él venía montado en un burrito, en un burro. Él venía. Y no lo reconocieron. Y aún sigue derramando Jesús lágrimas por nosotros. No solamente por Jerusalén, sino sobre todo el mundo, también aún sobre su iglesia. Porque el mundo y muchos cristianos siguen sin recordar lo que Él hizo por nosotros, nos trajo la paz, el gozo y la alegría. En Juan 14:6 dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Mi pregunta es, aún en este día, ¿nosotros sentimos la presencia de Dios? Aún en este día, millones de personas en el mundo no reconocen a Jesús, el camino y la verdad. No lo reconocen. Ahí en Mateo 7:13 nos dan información. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta espaciosa, el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella. Muchos son. No conocemos la presencia de Dios. No conocemos el tiempo de Dios. Dice que Jesús todavía llora de tristeza por el rechazo que le hacemos. Lamentablemente en este día exactamente millones de personas en el mundo van por el camino ancho y espacioso en el cual hay multitudes que van en ese camino de la perdición, en ese camino de religiosidad. Y muchos seguimos las costumbres religiosas y rechazamos a Dios, nuestro Creador. Ahí en Romanos, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, quebrantado, desventura,
Quebrantado y desventura hay en el camino y no lo conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Igualmente en este día millones de personas en el mundo van por el camino de la destrucción, del dolor, del fracaso, de la envidia, de la codicia, destruyendo a otras personas, caminando lejos de Cristo Jesús, enredados en los pecados, en la inmundicia. Pero van a que les pongan la cruz en la frente en la Iglesia Católica. La cruz ya pagó Cristo Jesús el precio en la cruz del madero por la salvación tuya, por el perdón de tus pecados. Toda esta gente está enredada en los vicios, caminando y caminando por el camino lleno de amargura, de infidelidad. Y aún rechazan la verdad de la palabra. Les puedo decir que aún en este día millones de personas en el mundo siguen siendo rechazadas. ¿Por qué? Porque rechazan la palabra de Dios. No rechazadas, ellos rechazan la palabra de Dios, la verdad, creyendo la mentira. Amén. Con esta escritura voy a cerrar. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8 nos informa: mira que nadie nos engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo. No siguiendo a Cristo Jesús, perdón. Qué tristeza habrá en el corazón de nuestro Señor Jesucristo al contemplar que millones y millones de cristianos en el mundo en esta Semana Santa se van ¿qué? De fiesta, se olvidan, dejan la cruz ahí colgada. Cuando regreso la tomo otra vez. ¿Y qué haces en ese tiempo? No estás en ayuno, no estás en oración, no estás haciendo absolutamente nada. Y reclamamos derechos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tiempo se me ha terminado. Quiero darles gracias rápidamente a mis hermanos cristianos, a mis hermanas católicas que siempre me han apoyado en años y años apoyándome en este ministerio ambulante de la radio. Les doy las gracias por su apoyo, su amor, su confianza, su respeto. Es muy importante el respeto. Les doy las gracias a los que están en las cárceles por todas las llamadas y cartas que nos envían. Les damos las gracias. Gracias de parte del pastor Polo González de la congregación. Les damos las gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en este mismo lugar y con la misma gente. Dios me los bendiga y nos vemos. Amén. Gracias por escuchar el segmento del día de hoy. Visita nuestra página web www.tcc-medio-laredo.com, donde encontrarás devocionales de la pastora Olga Zulma. Síguenos en Facebook y en YouTube como Trinity Christian Center Laredo, Texas. Te esperamos en nuestro próximo segmento.